la idea de hoy es estudiar justamente lo que aparece acá en el título, Portal de la Unicidad y la Fe. Vamos a ver de qué se trata esto. Es un libro que nos podría llevar años estudiarlo, esa es la verdad. Y la idea es resumir todo este libro en una clase. Entonces, por supuesto, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el resultado? Hay muchísimos conceptos que vamos a dejar afuera, porque es imposible estudiar todo y todo en profundidad, etcétera, en una sola clase. Pero mi objetivo, espero poder lograrlo, es expresarles las ideas más básicas de este libro de manera tal que nos puedan ayudar en el día a día. Es un libro muy profundo, es un libro en realidad muy cortito, y ya vamos a ver qué tipo de libro es. Pero es un libro muy profundo que, de vuelta, estudiar todos los conceptos puede ser muy complejo, pero mi idea no es hacer una clase súper compleja que la gente se vaya diciendo, este rabino debe saber mucho porque yo no entendí nada. Es al revés. No sé nada, entonces empecé a decir cualquier cosa, igual la gente no entiende nada, es otra cosa. No, 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 no. La idea es todo lo contrario, que se entienda. Así que vamos, el libro se llama Portal de la Unicidad y la Fe. Este libro, el autor, ahí hay un pequeño dibujo del autor, que de hecho en la época en que él vivió, 1745 nació, 1812 falleció, no había fotos, no existía esto. Entonces lo único que se conoce de él es una foto, no una foto, perdón, un dibujo que en realidad es en blanco y negro. Esto es una especie de cuadrito más agradable que yo encontré ahí en algún lugar en internet, pero es la única imagen que tenemos de este personaje que le decían el Alter Rebbe. Alter en Yiddish quiere decir viejo. ¿Y por qué decían el Rebbe viejo? Porque incluso cuando era joven era tan maduro y tan digamos, desarrollado su forma de ser y su intelecto, etcétera, que le decían el viejo, a pesar de que no era ningún viejo. Pero no importa. Este es el Alter Rebbe, y se llamaba Rabbi Shneur Zalman de Liadi, y fundó el movimiento hasídico Chabad. Entre las cosas que hizo y escribió, escribió un libro que se llama Tanya. Lo que vamos a estudiar nosotros se llama ahí, lo puse en hebreo también, Shar HaIhud Ve'emunah, que es exactamente lo mismo que yo escribí acá, Portal de la Unicidad de la Fe. Y vamos a estudiar esta parte que se llama, es la segunda parte del Tania. Tania tiene 5 partes en total, ahora no importa cuáles son. Vamos a estudiar la segunda parte del Tania, digamos entera, quiere decir desde el primer capítulo hasta el final, son 12 capítulos en total, más una introducción que ahora la vamos a empezar a estudiar. Lo vamos a estudiar entero, pero esto de vuelta no quiere decir que vamos a estudiar ni toda la profundidad, ni todos los conceptos. Algunas ideas para poder empezar y terminar y tener un paquetito, o como quien dice, que nos pueda ayudar en nuestro servicio a Dios. ¿Cuáles son los temas centrales de este libro? ¿Cómo es que Dios es uno? Punto número uno. Punto número dos, ¿qué es la fe? ¿Sobre qué asuntos se aplica el concepto fe en el judaísmo? Lo que vamos a ver no es la única explicación, hay otras explicaciones. Esta es una que ofrece el Alter Rebbe y de vuelta, nosotros vamos a basar en este libro, vamos a ver los conceptos de este libro, pero hay que saber que hay otros también, hay otros conceptos, otros libros que hablan de temas similares. Nosotros vamos a estudiar este libro, como para decir, bueno, estudié el tema por completo, entre comillas, por lo menos lo que entre en una clase. Eh, Fe, por ejemplo, no corresponde a algo que uno sabe. Por ejemplo, yo estoy acá sentado en Argentina dando una clase. ¿Ustedes tienen fe que yo estoy acá? No. Ustedes saben que yo estoy acá. Está bien, no me ven, digamos, físicamente porque estoy muy lejos y no me pueden, digamos, tocar. Está el Zoom en el medio, yo qué sé, está la computadora, el internet en el medio. Pero ustedes saben que yo estoy acá. Esto no se aplica a fe. Fe es algo que no podemos saber, no podemos entender. Entonces decimos, ¿tenés fe o no tenés fe? Ok, uno puede decir, yo no creo en esto. Ok, que te vaya bien, no crees en esto, no hay ningún problema. Pero la fe en sí es un concepto que se aplica a algo que no podemos comprender. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy, exactamente en el judaísmo. ¿Cuál es el punto que decimos, opa, llegamos hasta acá, esto es fe? Esto no es algo comprensible. ¿A qué se aplica esto? ¿A Dios? ¿Que Dios existe? ¿A qué? Vamos a ver. Primero que nada, el Alter Rebbe, que de vuelta es Rabbi Shimon Daman de la Di, hace una introducción. Y en esa introducción, que es un asunto en sí para estudiarlo también profundamente, que lo vamos a hacer rápidamente, en esa introducción el Alter Rebbe plantea básicamente por qué escribió esta parte del Tanya, por qué escribió este librito, que es la introducción más 12 capítulos. Digo librito en cantidad, pero en calidad es muy profundo. ¿Para qué? ¿Con qué sentido?
Básicamente lo que el Alter Rebbe dice, ahora lo vamos a ver más en detalle con la presentación acá, pero básicamente lo que el Alter Rebbe dice es, mira, yo te escribí estos conceptos para que en los momentos más complejos de tu vida recurras a estas ideas. Entonces después, el resto del libro, que son de vuelta 12 capítulos, tira, nos da un montón de ideas que nos pueden servir en los momentos en los que los necesitamos. ¿Cuándo necesitamos? Vamos a ver. El título de la introducción que el Alter Rebbe mismo le puso es Educación del niño. ¿Cómo se educa un niño? De hecho, el libro no habla de la educación. Yo puse un dibujito de un rabino estudiando ahí con un niño, pero no habla de educación propiamente dicho. No habla ni de maestros, ni de alumnos. No, no, no. El punto es que hay ciertos aspectos de conocimiento que uno adquiere, digamos, cuando es un niño, o adquiere en su juventud, y juventud puede ser tanto en edad o puede ser en conocimientos. Uno va creciendo, digamos, una persona que va aprendiendo un concepto, puede ser que tenga 70 años, no importa, es joven porque va de a poquitito construyendo esas ideas en su cabeza. El Alter dice que todo el servicio a Dios está construido alrededor del amor a Dios y el temor a Dios. Y son dos mitzvot, son dos preceptos. La gran pregunta es, ¿acaso Dios puede obligarnos a amarlo? Si alguien viene y te pone Dios libre guarda una pistola en la cabeza y te dice, tenés que tener miedo de mí, ok, la verdad es que yo tengo miedo, no me gusta el tema pistolas ni nada por el estilo, pero si alguien viene y me dice, tenés que amarme, de hecho me pone la pistola en la cabeza y dice, o me amás o te mato, no va a desarrollar en mi interior amor, todo lo contrario, miedo. Entonces, ¿cómo es que Dios nos da una mitzvah? Que el concepto más básico de una mitzvah es precepto, una orden, andase esto, o no hagas aquello. ¿Cómo puede haber una mitzvah de amor a Dios? No tiene sentido. Y el Alter Rebbe explica, sacando de diferentes libros, no es que es una invención del Alter Rebbe, no. El Alter Rebbe explica lo siguiente, mira, hay dos aspectos del amor a Dios en el interior de la persona. Hay un aspecto que es natural, hay un aspecto que viene, digamos, de fábrica. Por cuanto tenemos un alma, que es una porción de Dios, eso está ahí siempre, latente, por así decir, pero está como muy oculto y solamente se revela cuando la persona lo va desarrollando. Ya vamos a ver cómo se desarrolla, paciencia. Después de esto hay un amor a Dios que la persona produce en su interior, lo crea. ¿Cómo creas amor a Dios en tu interior? A través de pensar en Dios, a través de pensar en cuán grande Él es, cuán importante es, cuán poderoso es, cuán benevolente es, cuán infinito es. Montones de cosas que podrías pensar sobre Dios. Esto va haciendo que vos generes un amor a Dios en tu corazón. ¿Por qué el Alter Rebbe explica todo esto? Porque la realidad es que cada uno de nosotros tenemos ups and downs, se dice en inglés. A veces nos sentimos mejor, a veces nos sentimos peor, y hay dificultades en la vida, no es fácil. Y cuando estamos en un up, cuando estamos ahí arriba, todo es lindo y todo es agradable, pero cuando estamos abajo, porque estamos deprimidos, porque estamos melancólicos, porque fue un día que no fue bueno, porque mi jefe me echó del trabajo, porque mi esposa me gritó, o lo que sea, cuando estamos ahí abajo, necesitamos algo que nos levante un poquitito. Y a veces no alcanza, no es suficiente con hablar de meditación y de cosas profundas. La verdad que no me da la cabeza hoy para esto, porque me siento mal. Entonces, ¿cómo hago para sostenerme y levantarme cuando estoy abajo? La Treve dice, esto se logra a través de aquello que vos estudiaste cuando eras joven, joven entre comillas. Dicho de otra manera, cuando uno se introduce en el mundo del judaísmo, todo parece nuevo, todo parece lindo, todo parece interesante, todo parece, wow, qué lindo. Pero después de años de hacer lo mismo, de años de cumplir los mismos preceptos, de años de... El primer Pesaj fue, wow, increíble, comimos matzá, fue lindo. El Pesaj número 88, porque ya tenés 88 años y venís comiendo matzá hace 88 años, decís, bueno, de vuelta matzá. ¿Cómo haces para que no te pase esto? ¿Cómo haces para siempre mantenerte, entre comillas, digo, joven en este asunto del judaísmo? El Alter Rebbe dice, para esto tenés que recurrir al amor que vos generaste en tu interior por Dios cuando eras joven, cuando empezaste. Recuperá esa juventud, entre comillas, recuperá toda esa excitación que tenías al comienzo. ¿Y cómo se hace esto? Pensando en Dios. Entonces el Alter Rebbe dice, por esto te voy a dar 12 capítulos para que vos pienses en Dios, entiendas lo que podés entender
y el resto entiendas cuál es la fe. ¿De qué se trata el concepto fe? Esta es la introducción que el Alter Rebbe da al libro que nosotros vamos a estudiar. Vamos a empezar. Yo agrupé algunos conceptos como para hacerlo lo más simple posible. Y algunos conceptos están acá expresados en la presentación, otros vamos a ir hablándolos de a poquitito. El Alter Rebbe empieza, de vuelta, el objetivo de lo que estamos estudiando es qué herramientas me da a mí el hasidismo, en este caso el Alter Rebbe, para pensar en Dios y levantar un poquito. Despertar la fe en mi interior, despertar el entusiasmo en el servicio a Dios. ¿Qué herramientas tengo? Esto es lo que el Alter Rebbe nos va a dar. Y de vuelta, ¿para qué queremos esas herramientas? Y cuando la cosa no ande muy bien, no nos sintamos muy bien, toma, usa estas herramientas y esto te va a levantar. Esto es lo que el Alter Rebbe plantea de vuelta en la introducción y ahora van las herramientas. Hay algunas que son más sencillas, otras que son más complejas, algunas que son más fáciles de aplicar, otras que son más difíciles de aplicar. Pero al fin y al cabo son todas herramientas. ¿Y por qué el Alter Rebbe nos da varias herramientas? Porque obviamente hay diferentes tipos de personas. Hay gente que entiende las cosas de una manera y les sirve una herramienta. Hay gente que entiende las cosas de otra manera, les sirve otra herramienta. No somos todos iguales. No somos todos iguales. Entonces, en base a eso, el Alter Rebbe nos ofrece eh, estas herramientas. Muy bien. Primero que nada, el Alter Rebbe cita un versículo de los Salmos. El Salmo 119 dice, para los que saben hebreo lo pueden leer ahí en hebreo, los que no saben hebreo no pasa nada, está en español también. Por siempre Dios, o sea, Dios es eterno, tu palabra se sostiene firme en los cielos. Esto lo que significa no es que simplemente Dios es eterno, sino que el universo entero, y esto es lo que plantea el Baal Shem Tov, que es el fundador del movimiento hasídico, a partir de este versículo, el universo entero se sostiene en forma constante porque Dios lo crea en forma constante. Mucha gente tiende a pensar, gente que no conoce cómo funciona el judaísmo, etcétera, que Dios creó el mundo y el mundo está ahí funcionando y Dios se fue a pasear a algún otro lado y de vez en cuando viene y pone un dedito en algún lado, hace un milagro y después se va de vuelta y se oculta, yo qué sé qué. Pero parece como que el mundo es una cosa separada de Dios. Uno de los fundamentos del hasidismo es, no señor, estás equivocado. El mundo y Dios son una cosa, como vamos a estudiar un ratito a lo largo de toda esta clase, y más aún, el mundo depende constantemente de la creación de Dios. En otras palabras, la creación es un proceso constante. No es algo que Dios hizo una vez, hace 5.784 años, y quedó ahí funcionando. No, Dios está constantemente creando el universo. Por eso, en el relato de la creación, cuando la Torá misma nos define cómo Dios crea el mundo en 6 días, el séptimo descansó, ok, todo muy lindo, la Torá dice, Dios dijo que sea la luz, Dios dijo que sea el cielo, Dios dijo esto, Dios dijo lo otro. ¿Por qué la Torá utiliza el ejemplo Dios dijo, habla? ¿Que Dios tiene boca para hablar? No. Dios no tiene boca para hablar. Dios no tiene brazo, no tiene forma, no tiene imagen, no tiene nada de esto. Entonces, ¿por qué la Torá dice Dios habla? Porque así como él habla del ser humano, cuando la persona ejerce su capacidad de hablar, se escucha, y si la persona deja de ejercer esa capacidad, esa energía, fuerza, etcétera, no hay más palabras, silencio. De la misma manera, el universo entero es la palabra, entre comillas, de Dios, que esto lo vamos a estudiar mucho más adelante, hacia el final de la clase, que es esa palabra divina, pero el universo entero depende de la palabra de Dios para existir. Y si Dios libre y guarde, en algún momento se le ocurriese dejar de hablar, entre comillas, dejar de crear el universo, pues el universo no existiría tal y cual como si nunca hubiese existido. Esto es lo que el Baal Shem Tov explica a partir de la idea de que la palabra de Dios está firme en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está creando constantemente el universo. Ahora bien, al respecto del concepto creación, y esto es algo un poquito ya del capítulo 2, digamos, del libro que estamos estudiando, al respecto del concepto creación, nuestros sabios hacen una diferencia gigante entre dos tipos de creación. Existe creación algo de algo, en hebreo se dice yesh me yesh, algo de algo, o creación algo de la nada, yesh me ain, algo de la nada. Y son dos asuntos totalmente diferentes. La creación del universo, como explica el judaísmo, es algo de la nada. No existía el universo antes de que Dios lo cree, y cuando Él lo crea pasa a existir,
Y por cuánto, ahora voy a explicar esto, por cuánto la creación es justamente algo de la nada, necesita que Dios esté constantemente involucrado en esa creación, creándola. Ejemplo, yo puse ahí el alfarero versus Hashem, por así decir. Y ahí en el dibujito puse un alfarero trabajando con cerámica. Cuando un artista, cualquiera, en este caso es un ejemplo de un alfarero, puede ser un pintor, puede ser un orfebre, son todos los artistas iguales en este sentido, todas las acciones en este sentido iguales. Cuando un alfarero crea un objeto agradable, lindo, una vasija, un arte X, un pintor dibuja, etcétera, y es algo lindo. Cuando crea un objeto y aplica su arte para hacer ese objeto y que sea armónico, que sea lindo, que sea agradable, etcétera, etcétera, el alfarero no crea la cerámica. El alfarero solamente le da una forma a la cerámica. La cerámica es una masa, por así decir, una bola amorfa, no tiene forma, y el alfarero lo que hace es, de todas las posibles formas que esa cerámica podría tener, revela una de ellas, que es linda. Me das a mí la misma cerámica y por cuanto yo no soy alfarero, no soy artista, voy a hacer algún tipo de cosa, pero no va a ser linda, va a ser medio básica, porque yo no soy, no tengo ese arte, no lo conozco. Entonces, a pesar de que llamamos a la creación del alfarero algo de algo, y no es una verdadera creación, algo de la nada como la de Dios, aún así su arte es fundamental, porque si él no tiene ese arte o ella no tiene ese arte, no va a ser lindo lo que haga. Pero aún así, no es una creación de la misma manera que Dios. Cuando Dios crea, no hay una cerámica, entre comillas, no hay un objeto, algo preexistente que Dios le da una forma. No hay nada, cero. Y Dios hace que esa nada se vuelva algo. ¿Qué diferencia hay entre un tipo de creación y el otro? Es una diferencia conceptual, pero súper, súper importante. Súper importante. Y la idea es así. Cuando el alfarero retira sus manos de la cerámica no vuelve a ser nada. No vuelve a ser una bola amorfa. La cerámica continúa teniendo la forma que el alfarero le dio. De alguna manera, de otra manera, más linda, más fea, no importa. Pero la forma queda ahí. ¿Por qué? Porque de vuelta, el material existía de antes y ese material podía tener esa forma que le dieron o cualquier otra forma. El alfarero le dio una forma, retira sus manos y la cerámica la conserva esa forma. Pero cuando hablamos de la creación algo de la nada, si Dios dejase de estar involucrado en esa creación algo de la nada, la creación volvería a ser su naturaleza, que es ser nada. O sea, dejaría de existir. Ejemplo, para entender este concepto que es importante, para entender cómo en realidad Dios está en todos lados y está involucrado en todas las cosas. Antes del ejemplo, ¿qué implicaciones tiene este ejemplo, esta idea fundamental? La gente dice, por ejemplo, al respecto del holocausto, Dios libre y guarde. ¿Cómo puede ser que pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios dejó que esto pase. Momento, no estás entendiendo el concepto. No, no es que Dios dejó que esto pase. No es que Dios se fue a dormir y no sabemos. Dios hizo esto. Podés preguntar por qué. Ok, yo no tengo la respuesta. Yo no soy Dios. Podés preguntar a Dios. Pero no es que pasó algo por fuera del poder divino. Dios estaba creando instante a instante cada una de esas situaciones. Son situaciones que a mí no me gustan. Y en particular, toda la familia de mi abuelo, de parte de mi mamá, murieron todos ahí en el holocausto. Y no estoy contento con el holocausto. Pero eso no quita que Dios hizo eso instante a instante. ¿Y Dios podría haber hecho que sí, que no exista más? Sí, claro que sí. No lo hizo. ¿Por qué? No lo sé, yo no tengo la respuesta. Pero es fundamental entender, no es que las cosas pasan cuando fue la pandemia con el corona, 2019, 2020, más 2020 que 2019, la gente dice, ¿y por qué Dios deja que esto pase y la gente fallece? No lo entendés. Dios hace que todo esto ocurra y está constantemente creando el universo de esa manera. Puede ser que no lo entendamos y no nos guste, está bien, pero esto es lo que Él hace. Y este es el concepto que se desprende de lo que estamos estudiando. Tomemos el ejemplo, ahora sí viene el ejemplo. Ya entendemos para qué sirve este ejemplo, ahora vamos al ejemplo. Tomamos una piedra. La naturaleza de la piedra es estar quieta en un lugar. ¿Por qué? Y porque hay gravedad, y la gravedad hace que la piedra esté, digamos, quieta. Ahí las piedras no vuelan, nada por el estilo. Cuando uno levanta la piedra y la tira,
La piedra de repente empieza a volar. Y vos la mirás y decís, wow, mirá, una piedra volando. ¿A alguien se le va a ocurrir que esta piedra de repente es una piedra voladora? Que por naturaleza vuela. Mirá, una piedra que vuela. No. Cualquier persona que vea la piedra volar va a decir, bueno, mirá, alguien tiró la piedra. De algún lado salió. En términos de la física, digamos, hay una fuerza aplicada sobre esa piedra y mientras la fuerza está vigente, la piedra vuela y cuando la fuerza se acaba, ¡pim! La piedra vuelve a caer y se queda en el piso quieta. Entonces, incluso cuando la piedra está volando, no es una piedra voladora. Es una piedra con toda su naturaleza, que es estar quieta en un lugar, y hay algo externo que la hace volar. Es porque yo la tiré o por lo que sea. Lo mismo pasa con el mundo. El universo entero es Dios creando el mundo. Ah, qué interesante. Y Dios hablando y hace toda la creación, y la creación es un proceso constante. Ah, qué interesante. ¿Qué quiere decir eso? ¿El mundo existe o no existe? Mm, no sé. Incluso como la piedra voladora. Incluso cuando el mundo nosotros abrimos los ojos y lo vemos y decimos el mundo existe. El mundo no es más que la palabra de Dios siendo pronunciada y hablada en forma constante. Como la piedra volando, que a pesar de que está volando ahora y la ves volando, no es una piedra voladora. No tiene la capacidad de volar por sí misma. Solamente vuela porque alguien la está haciendo volar. Nada más. Alguien le aplicó una fuerza mayor que la fuerza de gravedad y la piedra está volando. Pero si no, la piedra estaría quieta en su estado natural. ¿Cuál es el estado natural de la nada? Nada. Hacer nada y ser nada. La nada no se vuelve espontáneamente algo. La nada es nada. Si hay algo que está haciendo que la nada se transforme en una creación, ¿ok? Por cuanto la naturaleza de la nada es ser nada, esa fuerza que transforma la nada en algo tiene que estar constantemente aplicada sobre la nada para que continúe siendo algo. Y si en algún momento esa fuerza se retira de la nada, la nada vuelve a su estado natural, que es ser nada, igual que la piedra. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿El mundo existe o no existe? Mm, Dios lo está creando. Eso te lo puedo asegurar. Porque yo abro los ojos y veo un mundo. Entonces, Dios lo está creando. Pero eso no quiere decir que el mundo tenga una existencia propia independiente de Dios. No, avancemos. Esto nos lleva al próximo paso, por así decir. Lo que viene ahora se va a empezar a complicar cada vez un poquitito más. El próximo paso es el siguiente. Si el mundo, el universo entero, es la palabra de Dios, que Dios está constantemente hablando, preguntémonos, ¿qué es una palabra frente a una persona? A la capacidad de habla de una persona, es insignificante. Imagínense un maestro que va a dar una clase, yo qué sé, una clase magistral de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, qué sé yo, alguno de esos niveles elevados. Y todo el mundo está esperando esta clase magistral, fantástica. La gente está esperando saber cuáles son los nuevos avances de la medicina, qué encontraron los científicos y qué sé yo, qué sé yo. Entonces se para ahí el científico este a hablar y dice, buenos días. Y todo el mundo, ¡eh! Empieza a aplaudir. ¡Qué genialidad! Increíble lo que dijo el médico. Dije buen día nada más. Como que todavía no enseñé nada. Y la gente me está aplaudiendo porque dije buen día. ¿Quieren realmente escuchar genialidades de la medicina? Puedo decir bla, 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 yo no sé nada de medicina, pero el médico supuestamente sabe. Pero la gente lo está aplaudiendo porque dijo buen día. ¿Qué clase de alabanza es eso? No es una alabanza, es un insulto. Espera a que el médico diga sus genialidades de la investigación de la medicina y ahí sí podéis aplaudir. Lo mismo pasa con la palabra. Cualquier cosa que nosotros decimos en comparación a lo que nosotros somos es insignificante. Todas estas son las cosas que yo puedo decir. Te puedo hablar del día, te puedo hablar de los edificios, te puedo hablar de las computadoras, te puedo hablar de la Torá, te puedo hablar de esto, de aquello. Y el tipo dijo buen día, y la gente, ¡ah, qué grande rabino este! Sabe un montón. Dijo buen día. Cualquier tonto dice buen día. No se necesita estudiar mucho para decir buen día. Quiere decir que lo que yo digo es insignificante en comparación a lo que yo soy. Entonces llevemos esa idea a la creación. Si el universo entero es la palabra de Dios, que es constantemente creada, dicha, pronunciada,
¿Qué es el universo en comparación a Dios? Insignificante. De hecho, nuestros sabios dicen, no lo escribí acá, pero nuestros sabios dicen que Dios crea el universo entero con una sola letra, la letra Hey, y el mundo por venir con una sola letra, la letra Yud. Esto quiere decir que toda la genialidad, por así decir, toda la complejidad del universo entero, con todas las estrellas, con todas las galaxias, con todas las estrellas, con todos los planetas dando vueltas por todos lados, todo eso y lo que hay en cada planeta. Y en nuestro planeta hay piedras, hay vegetales, hay animales, hay seres humanos, y con toda la complejidad de los seres humanos, que estos tipos van para allá, y lo toman para allá, no sé cuántos miles de millones de seres humanos en todo el mundo, y los pensamientos de cada uno de ellos, y las palabras todo esto para Dios representa una letra, la letra Hey, nada más. Entonces, ¿qué es toda esa creación en comparación a Dios? Muy poquito, pequeño, extremadamente pequeño. Tanto esfuerzo como le llevaría a cualquiera de nosotros decir Hey. Es el mismo esfuerzo, entre comillas, y menos todavía, para Dios, crear todo el universo entero. Es insignificante, minúsculo. El Alter Rebbe da un ejemplo de esta cuestión de qué es el mundo en comparación a Dios. Y el ejemplo que el Alter Rebbe da es un ejemplo que surge de un versículo, está ahí en la mitad de la hoja, digamos, que estamos viendo, de la diapositiva, en hebreo, que Shem Shumogen Hashem Elohim. Ahora explico esto. La traducción es sol y escudo, Hashem y Elohim. Ahora vamos a ver qué es esto, paciencia. Pero el ejemplo que da el Alter Rebbe es, mira, tenés el sol, e imaginemos el sol y un rayo del sol. Entre paréntesis, para entender este ejemplo, en realidad, el Alter Rebbe, si bien sabía ciencia, y esto es conocido de diferentes charlas y cosas que dijo el Alter Rebbe, pero el Alter Rebbe no nos está dando una clase de ciencia, ¿ok? No comparemos esto que voy a compartir ahora con la forma en que la ciencia define al sol, etcétera. Es otra cuestión, pero bueno, eso quedará para otra clase. El Alter Rebbe dice así, mira, el sol produce rayos. Cuando vos tenés un rayo del sol, ese rayo depende del sol para continuar existiendo. Cuando vos pones una pantalla entre el sol y el rayo deja de existir. Tipo, si cerrás la persiana, cerrás la ventana, ya no se ve más la luz. El rayo no penetra, digamos, esa pantalla. Quiere decir como que pusiste una interrupción entre el rayo y el sol, y el rayo automáticamente deja de existir. Pero cuando está fuera del sol, el rayo es un rayo de sol. Efectivamente, expresa, digamos, la luz del sol. Pero si el rayo está fuera del Sol, esto quiere decir que de algún lugar salió de adentro del Sol. ¿Y qué es el rayo del Sol cuando está dentro del Sol? No se llama rayo del Sol, se llama Sol. Es como un pensamiento en mi cabeza. Si está dentro de mi cabeza, yo no puedo decir, está Tubia y está el pensamiento de Tubia. Es Tubia, soy yo. Si yo digo algo y esto que yo digo quedó transmitido en la cabeza de otra persona, ¿ok? Esto fue lo que dijo Tubia. Oh, qué bueno, oh, qué malo, no importa. Pero si está dentro de mi cabeza, es yo, es parte mío. Lo mismo pasa con el rayo del sol en el interior del sol. De vuelta, si está fuera del sol, así lo explican a través. Está fuera del sol, significa que de algún lado vino. ¿De dónde vino? De adentro del sol. Pero cuando está dentro del sol, no es rayo, es sol. Y ahí yo puse una palabra en hebreo, bitul, es una palabra clave que aparece en montones de lugares del pensamiento jasídico, que significa anulación. El concepto de algo anulado significa que no tiene una existencia propia, sino que depende de nada, está anulado en lo demás. Es como el rayo del sol en el interior del sol. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve este ejemplo? La Terebe utiliza este ejemplo para decir, bueno, mira, la creación entera es como un rayo del sol, que depende constantemente del sol para existir. Así como dijimos antes, como al respecto de las palabras, al respecto de la piedra voladora. Todo esto son diferentes herramientas, como yo dije al comienzo, son herramientas que el Alter Rebbe nos da para pensar cómo es la creación y cuál es la relación entre la creación entera y Dios, que al fin y al cabo es la relación entre cada uno de nosotros y Dios. Porque la pregunta obvia que tiene que preguntarse cada uno de estos, cada persona, a partir de lo que estamos estudiando es, entonces, ¿quién soy yo? ¿Y qué soy yo? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero simplemente para no quedarse con la duda, Dios en su infinita bondad nos permite existir en su mundo, nos crea, y no solamente nos crea y nos permite existir,
sino que nos da libre albedrío para elegir nuestro camino en la vida. Los ángeles no tienen libre albedrío, los ángeles son como robots que hacen todo lo que está programado que tienen que hacer y nada más. Nosotros, Dios nos dice, ok, haz lo que quieras, ¿querés hacer el bien? Te voy a dar una recompensa, ¿querés hacer el mal? Bueno, entonces tendrás tu castigo, etcétera, como se puede estudiar en otra situación. Pero el punto es que, de vuelta, la creación entera es como un rayo del sol y depende del sol para existir. Ese rayo del sol dentro del sol está anulado, es inexistente. Muy bien. ¿De dónde sacó este ejemplo en el Terebe? Como dijimos antes. Hay un versículo en los Salmos, no recuerdo el número del Salmo, hay dos nombres de Dios que funcionan como representando el sol y el escudo que está alrededor del sol. El versículo dice eso. Sol y escudo, Shem Shumogen, sol y escudo, son estos dos nombres de Dios. ¿Qué es un nombre de Dios? Nachmanides, Ramban, Moshe ben Nachman se llamaba, que no es el mismo que Maimónides, son otros personajes. Nachmanides vivió en España en el año 1250. Nachmanides escribió una expresión muy interesante. Él dice que la toira entera, cuando vos lees la toira, todas las letras que están ahí escritas en el rollo de la toira, etcétera, son todos nombres de Dios. Cuando combinás una letra con la otra, una palabra con la otra, salteando palabras, salteando letras, toda la toira entera son nombres de Dios. ¿Qué es un nombre? ¿Qué representa un nombre? Un nombre es una expresión de una cosa. Por ejemplo, yo soy padre, soy hijo, soy marido, soy amigo, soy maestro, soy estudiante. Son todos, entre comillas, nombres míos. ¿Por qué? A pesar que yo me llamo Tubia, ¿ok? Pero, ¿qué quiero decir con que todas esas actividades son nombres míos? Expresan parte de mis cualidades. Me expresan a mí, pero en el rol de padre, marido, hijo, tío, abuelo, lo que sea. No, todavía no soy abuelo. Pero sea como fuere, son todas expresiones de mí. Por supuesto que cuando yo estoy en modo padre, no es igual que el modo marido y no es igual que el modo hijo. Uno funciona diferente, a pesar de que soy yo y no cambio, digamos. Simplemente que ahora con mis padres hablo de una manera y con mi esposa hablo de otra manera, no es lo mismo. Sin embargo, son todas expresiones de mi ser. Lo mismo pasa con Dios. La toira es una expresión de Dios. Es como Él se muestra hacia nosotros y en la Torah tenés un montón de diferentes expresiones de Dios. Nosotros vamos a hablar específicamente de dos. ¿Qué dos expresiones de Dios vamos a usar? Estas dos que aparecen ahí, Havaye y Elohim. La palabra Shem en hebreo significa nombre. Ahora bien, punto fundamental a entender que la palabra Havaye no quiere decir nada. O sea, no le recen a Dios diciendo Havaye, Havaye. No quiere decir nada, como decir pirulo. No quiere decir nada. Es solamente una expresión, un nombre, entre comillas, que usamos para hacer referencia al nombre de Dios que no sabemos cómo pronunciar. Es un nombre de Dios que se llama el tetragramaton, tiene cuatro letras, una yud, una hey, una vav y una hey, se llama el nombre esencial, el nombre profundo. Ok, simplemente el nombre, de vuelta, la palabra Havaye hace referencia a ese nombre, nada más, para saber de qué estamos hablando. Bien, ¿qué representa ese nombre de Dios? ¿Qué es lo que expresa ese nombre de Dios? Como decir, bueno, ahora yo soy padre, bueno, ok, entonces tenés toda una serie de funciones como padre. Ahora soy marido, bueno, tengo un montón de funciones como marido. ¿Qué hace el Shema Valle, el nombre Valle? ¿Qué representa? Ese nombre representa la infinitud divina. Por eso yo puse ahí, fue, es y será. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio, es el infinito. Expresa a Dios en forma infinita. Por el otro lado, el segundo nombre de Dios que vamos a estudiar es el nombre Elohim. Elohim también es una palabra que no significa nada. Es simplemente una forma de representar uno de los nombres de Dios, que, volviendo un poquito para atrás, están ahí en el texto en hebreo, Abaye y Elohim. Abaye está representado por dos letras Yud, los que saben un poquito de hebreo, y Elohim está ahí escrito, que de vuelta son dos nombres de Dios que aparecen en la Torah montones y montones de veces, simplemente que los llamamos de una manera tal que no es el nombre verdadero, Abaye no es el nombre verdadero, pero por cuanto no queremos pronunciar el nombre de Dios en vano, no decimos el nombre de Dios, más allá de que no sabemos cómo se pronuncia, pero no lo decimos. Simplemente decimos Abaye, que es algo que representa ese nombre de Dios. Ok, ¿qué es el nombre Elohim? La función del nombre Elohim es cubrir justamente al nombre Abaye.
Así como el sol tiene esa especie de escudo o cobertura que lo tapa. Si el sol estuviese revelado acá en la Tierra tal y cual el sol es, nos quemaríamos todos. Sería imposible. Gracias a que hay algo que cubre al sol, científicamente hablando, la atmósfera, y hay una distancia, etcétera, etcétera. Pero la idea es el mismo concepto. Por cuanto hay algo que cubre al sol y no permite que el sol se revele tal y cual es acá en la Tierra, entonces podemos disfrutar del sol. Puedes ir a la playa, mirar el sol y quemarte la piel y estar más bronceadito. Ok, pero si el sol estuviese con todo su poder, iluminase y brillase sobre la Tierra, nos quemaríamos todos. No habría vida en la Tierra. Sería imposible. Así como en Mercurio, que está ahí al lado del Sol, no hay vida. Es imposible. Porque está demasiado cerca del Sol, demasiado caliente, nada puede sobrevivir ahí. Por eso el Sol necesita, digamos, esa cobertura. ¿Para qué? No por el Sol mismo, sino para que nosotros podamos beneficiarnos del Sol. Como vamos a estudiar más adelante un ejemplo sobre un maestro y un alumno respecto de este tema en particular. Pero lo que tenemos que entender ahora es, en la etapa que estamos, es que existen dos nombres de Dios entre los infinitos que hay. Uno se llama Valle, que representa infinitud, y el otro se llama Elohim. Ahora bien, ¿qué representa esto? Restricción, cobertura, tapar. Dentro de esta restricción está el concepto de la naturaleza. ¿Qué significa la naturaleza? Lo que llamamos naturaleza son todos los fenómenos que esencialmente son milagrosos, que el sol sale, el sol, las estrellas y qué sé yo, pero estamos tan acostumbrados que lo vemos como algo normal. A nadie se le ocurre que mañana no va a salir el sol. Sí, va a salir, seguro. Y yo tengo que hacer esto, tengo una reunión con este. Y bueno, uno va planeando. Pero ¿quién te dijo que tiene que ser así? De vuelta, volvemos al comienzo. La creación es un proceso constante. Si a Dios se le ocurriese que mañana no sale el sol, mañana no sale el sol. Y nos parecería algo, bueno, normal, qué sé yo, no sale el sol. ¿No sabías? Los días miércoles no sale el sol. Bueno, ok, no sale el sol. Esto es lo que se llama naturaleza. En hebreo, la palabra naturaleza se dice hateva. La naturaleza es hateva. Cuando uno suma las letras, cada letra en el alfabeto hebreo corresponde con un número, la Aleph con el uno, la Beis con el 2 y así sucesivamente. Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, que es un nombre de Dios, te da 86, que es la misma cantidad que suman las letras de la palabra hateva, la naturaleza. En otras palabras, el nombre Abaye representa infinitud y el nombre Elohim representa naturaleza, lo que tapa y cubre esa infinitud. Cuando vos abrís los ojos y mirás a tu alrededor, no ves a Dios, o por lo menos yo no lo veo a Dios. Y los que dicen que lo ven a Dios los mandan a un manicomio. ¿Qué va a hacer? Hay que ver si los profetas en la antigüedad también los hubiesen considerado como locos. De hecho, en el Tanaj, interesante, en la Biblia se lo conoce a los profetas como Meyuga. Ahí viene el loco. Pero bueno, el mundo fue cambiando. ¿Qué va a hacer? Habría que ver si hoy, si tuviésemos los profetas de en serio como eran antes, si los trataríamos de loco nomás. No sé. Es para filosofar un rato. Pero bueno, el nombre de Elohim lo que hace es cubrir, tapar esa infinitud divina. ¿Para qué? Para crear la sensación de naturaleza, para que nosotros podamos abrir los ojos y ver un mundo. Porque si no fuese por esa cobertura del nombre Elohim sobre el nombre Abaye, no veríamos un mundo, no veríamos nada. Es como el sol brillando acá con toda su potencia, pues no habría vida acá. Bien, avancemos. Ahora empieza a complicarse un poquitito. Si hasta acá no era complicado, agárrense a sus sillas. Vamos. Cuando hablamos del nombre Abaye, hablamos de la esencia de Dios. Cuando hablamos, eh, voy a decirlo de otra manera, cuando hablamos de Dios, propiamente dicho, es su esencia. Es lo que en general, en los escritos de la mística judía, Kabbalah, Hasidut, etcétera, se llama luz, Or. Y de hecho lo llaman Or Ein Sof, la luz infinita, que esto lo vamos a ver más adelante también, Dios mediante. ¿Qué representa ese asunto de la luz infinita? Yo puse ahí un dibujito de la luz del sol pasando por diferentes vidrios de diferentes colores. ¿Por qué puse ese dibujo? Porque ese dibujo nos ayuda a entender un poco qué representan las cualidades de Dios. Como dijimos antes, la Torá entera son nombres de Dios, hay infinitos nombres de Dios. Cada nombre de Dios, como dijimos, expresa una cualidad de Dios, pero no es algo separado de Dios, sino que en realidad Dios es infinito, tiene infinitas expresiones diferentes y Él decide mostrarse a nosotros
con una serie específica de expresiones, que llamamos sefirot en el mundo de la Kabbalah, no importa ahora, no vamos a estudiar Kabbalah ahora. El punto es que hay diferentes expresiones de Dios. ¿Cómo funcionan esas expresiones de Dios? Como la luz pasando a través de espejos de diferentes colores. Cuando la luz pasa por un espejo o un vidrio, perdón, de color amarillo o de color rojo, o de color verde, lo que sea, la luz no adquiere ese color. Para el que mira detrás del vidrio de color, ve una luz de un color determinado, amarillo, verde, rojo, azul, etcétera, etcétera. Pero la luz no tiene color. Y la luz no cambia tampoco, no es afectada porque pase por un vidrio o pase por el otro vidrio. La luz sigue siendo la misma luz. Y tiene, por así decir, contiene todos los colores y no está limitada a nada particular. Por eso se utiliza el ejemplo de la luz para hablar de Dios y su esencia. No tiene forma, no tiene definición, tal y cual la luz. Como vamos a estudiar más adelante también, otra cualidad de la luz es que está siempre apegada a su fuente. Cuando vos separás la luz de la fuente, deja de existir la luz. Lo mismo ocurre con el universo entero y cada expresión de Dios. Esas expresiones de Dios, que las llamamos cualidades, y en el mundo del Kabbalah las llamamos sefirot, que no importa qué quiere decir, de la palabra brillo, etcétera, etcétera. Cada una de esas cualidades, yo puse una frase en rojo ahí en el medio, en realidad, dicen nuestros sabios en la mística judía, que Dios y sus cualidades son uno. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es algo que podamos comprender y entender, sino que esto es algo que justamente se aplica el concepto de fe. ¿Qué quiere decir fe? De vuelta, no lo podemos entender como hablamos al comienzo. ¿Cuál es el punto acá? El punto es el siguiente. Cuando Dios se expresa de una manera determinada, por cuanto es una expresión de Dios, entonces esa expresión está unificada, es una con Dios. Si Dios se expresa de otra manera, también es una expresión de Dios unificada a Dios. Dicho de otra manera, en términos más simples. Hoy me tocó a mí dar la clase. Ok, yo les doy una clase. ¿Otro rabino hubiese dicho exactamente lo mismo? No. Puede ser que dé una clase sobre el mismo tema, pero va a hablar diferente, va a utilizar diferentes ejemplos, va a utilizar diferentes palabras, el tono va a ser diferente, el énfasis va a ser diferente, la cadencia va a ser diferente, todo es diferente, a pesar de que está hablando del mismo tema. ¿Por qué? Porque yo estoy expresando el tema como yo lo vivo, como yo lo entiendo, como lo tengo en mi cabeza, en mi corazón o lo que sea, entonces expreso el tema de esa manera. Y a pesar de que otro va a expresar el mismo tema, pero lo va a hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque en mi mundo, en mi conocimiento, el tema es uno conmigo. Yo lo tengo así, en mi cabeza, por así decir. Entonces, de vuelta, existe la esencia de Dios. ¿Ok? ¿Qué es la esencia de Dios? No la entendemos. Olvídate. No hay nada que podamos decir, como vamos a estudiar más adelante. Existe la expresión de la esencia de Dios. Como Dios se expresa, como dijimos antes, como la luz pasa a través de diferentes vidrios, de diferentes colores, se ve de diferentes maneras, nosotros percibimos diferentes expresiones de Dios. Dios benevolente, Dios severo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios qué sé yo. Todas las historias que podemos decir sobre Dios, todo lo que Él pueda expresar, que es infinito, nosotros lo percibimos de una manera determinada. Bien, dicho esto, aquí viene de vuelta. Estoy repitiendo simplemente con otras palabras. La frase que está en rojo en el medio de la, de la pantalla es que Dios y sus cualidades son uno. Dios no está compuesto por cualidades, son expresiones de Él en forma de luz, de vuelta, que depende esa luz, esa energía, totalmente de su esencia, de Dios. Ya sé que esto puede ser complicado, puede sonar difícil, es verdad, por eso el Alter Rebbe mismo escribe en el libro, esto es un asunto de fe, no es un asunto que podemos entender, no hay nada que entender acá. Recapitulando un poquitito para avanzar, hablamos del nombre Avaye, el nombre que expresa la infinitud de Dios. Hablamos del nombre Elohim, el nombre que expresa el ocultamiento de esa esencia divina, el nombre que expresa severidad, restricción, etc. Por cuanto Dios es infinito, cuando Él da, Él es benevolente, es benevolencia infinita. Cuando Él restringe,
es restricción infinita. Todo lo que Dios haga es infinito. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Y al final, cabo, todas sus expresiones son expresiones de Él. Es como yo decía antes al respecto de una clase que puede dar un rabino u otro rabino. Todo lo que va a decir este rabino es porque este tipo piensa así, vive así. Otro rabino te va a decir otra cosa porque piensa diferente y vive diferente. A pesar de que estén hablando del mismo tema, pero lo va a decir de otra manera. Y todas las clases que escuchen del mismo rabino, todas van a tener la misma forma, por así decir. A pesar de que esté hablando de diferentes temas, pero es, sí, esa es una clase de Tubio, seguro. Esa es una clase del otro rabino, seguro. No sé ni qué está diciendo, pero no importa, es una clase de ese rabino. Se escucha en la voz, se escuchan los ejemplos que da, se escucha en la forma en que explica. Lo mismo pasa con Dios. Todas las expresiones de Él, que son justamente Él mostrándose de una manera u otra. La novedad de esta frase, de lo que trae el Alter Rebbe en estos capítulos, digamos, avanzando en el libro, es cómo funciona esta unicidad entre Dios y sus cualidades. Es algo que no podemos entender. Y fundamental entender que no es que Dios está compuesto de vuelta, hecho de tantas cualidades, 10, capaz lo dice que son 10 cualidades, bueno, entonces Dios tiene 10 partes. No, no señor, Dios es infinito. Y Él decide porque sí, no lo sabemos por qué, eso también es fe, Dios decide expresarse de 10 maneras, que son las famosas 10 Sefirot, Jochma, Bina, Taz, no importa todos los nombres raros que tienen, sea lo que fuere, Dios se expresa de esa manera. Y de vuelta, la conexión que hay entre esa expresión divina y Dios es algo que no entendemos. Es imposible comprenderlo. Este es el asunto a donde se aplica el concepto fe. De vuelta, el libro se llamaba Portal de la Unicidad y la Fe. ¿Ok? Entonces, ahora entendemos que hay un concepto de unicidad que está directamente relacionado con fe, emuna. No hay otra forma de lidiar con ese concepto. ¿Cuál es el concepto? Como Dios está unido con sus expresiones, con sus emanaciones. Bien. Eh, a ver. Ok. Simplemente un concepto que me parece interesante compartir, que en realidad el capítulo 5 yo prácticamente ni puse información sobre el capítulo 5, solamente lo que está abajo de todo en esta diapositiva que estamos viendo. Me parece interesante, el Alter Rebbe trae una frase de nuestros sabios. Y de vuelta, si la creación es creación infinita y la restricción es restricción infinita, entonces nosotros en la práctica, ¿qué es lo que vemos en el mundo? Un mundo limitado, un mundo finito, un mundo donde la presencia de Dios no está revelada. No lo vemos a Dios, no lo percibimos a Dios. Porque cuando vos te fijás, cuando uno se fija en el relato de la creación, dijimos que había dos nombres de Dios, el nombre Abay y el nombre Elohim. En el relato de la creación se utiliza solamente el nombre Elohim. No aparece el nombre Abay. La Torah dice, Vayomer Elohim Yehi Or, dijo Elohim que sea la luz, Vayomer Elohim Yehi Raquía, dijo Elohim que haya Raquía. ¿Qué quería decir Elohim? Elohim quería decir ocultamiento, restricción. Entonces, en base a esto, nuestros sabios dicen que Dios decidió crear el mundo con severidad, con justicia, con restricción solamente. Pero vio que el mundo no se iba a sostener. Entonces, ¿qué decidió? Decidió mezclar, asociar a esa restricción bondad. O sea, si en el mundo no fuese posible siquiera, no estuviese disponible, mejor dicho, la bondad divina, ni siquiera podríamos pensar en Dios. Ni siquiera se nos ocurriría que existe un Dios. Entonces Dios se mezcló, por así decir, a sí mismo, su bondad en la creación, para que nosotros lo podamos percibir. Esta es la frase que dicen nuestros sabios. Pero en base a esto, el Alter Rebbe tiene una pregunta muy básica. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está la bondad divina? Yo abro los ojos y no veo nada. Veo un mundo, no veo a Dios. El Alter Rebbe dice que los tzadikim, los justos, las personas elevadas espiritualmente hablando, etcétera, estos personajes, ellos tienen la capacidad de hacer milagros. ¿Qué significa un milagro? Una revelación de la presencia de Dios. A pesar de que esencialmente está oculto Dios. Pero de tanto en tanto hay milagros. Hay cosas que vos decís, no, esto no tiene sentido que pase. Ok, eso es un milagro. Es algo que te muestra que hay un Dios que está ahí y que está haciendo que el mundo exista. Vamos a avanzar un poquitito. En base a todo lo que estudiamos, vamos a pasar al próximo paso, por así decirlo. Hasta acá lo que tenemos es, hay dos nombres de Dios, uno es infinitud, el otro es restricción, y aparentemente son dos cosas totalmente opuestas. Y de vuelta,
Uno es infinitud, es dar, por así decir, bondad infinita y el otro es restricción infinita. Ay, ¿cómo conviven estas dos cosas? Emuna, fe, no entendemos, está unificado a Dios y no sabemos cómo funciona, por qué están juntas y no se anulan mutuamente. Pero en el Torah va un paso más todavía, un nivel más. Hay un versículo en la Torah, Parshas Vayzran, la Torah dice, sabrás hoy y pondrás en tu corazón que Hashem es el Señor. Havaye hu Elohim. Así es en hebreo, está como en negrita. Havaye hu Elohim. En los cielos arriba, en la tierra abajo, no hay otro. ¿Qué quiere decir ese versículo? Ese versículo es totalmente confuso, por así decir. Porque hasta ahora nosotros estudiamos que hay una expresión de Dios infinito y una expresión de Dios restricción. Havaye y Elohim. Pero la Torah está diciendo que son una sola cosa. ¿Cómo son una sola cosa? Uno es dar y el otro es restringir. No, no son los mismos, son opuestos. Y la Torah dice que son los mismos. Abaye, Elohim. Es la misma cosa. ¿Cómo que es la misma cosa? La Torah explica algo muy básico y súper importante. El Alter Rebbe explica que la restricción que genera el nombre de Elohim, que es esa cobertura que tiene el sol, ese escudo, esa restricción, etcétera, etcétera, es en realidad bondad, no es restricción. Y el objetivo de esa restricción es bondad. ¿Por qué? Porque si la bondad divina no estuviese restringida, el mundo no podría existir. Es como tener el sol iluminando sobre nosotros y es imposible de sobrevivir de esa manera. Entonces tiene que estar restringido de alguna manera. Un ejemplo para entender esto, un ejemplo bastante clásico en el pensamiento jasídico e importante, el ejemplo es el siguiente. Cuando un maestro ideal que sabe todo tiene que enseñarle a un alumno ideal que no sabe nada, el maestro tiene que restringir los conceptos, comprimir los conceptos en su propia cabeza para transmitir al alumno solamente aquello que el alumno está en condiciones de entender. ¿Para qué? Para que el alumno disfrute de la clase, entienda y pueda a partir de esos conceptos construir más conocimiento y en la práctica avanzar en el estudio, etcétera, etcétera, hasta que algún día sea el mismo maestro, se llegue a la mente del maestro, etcétera, etcétera. Pero este proceso que el maestro restringe, corta, comprime, etcétera, las ideas, ese proceso, si bien es un proceso de restricción, pero a la vez, en realidad, es un proceso de dar, es un proceso de bondad, porque si no fuese por esa restricción, el alumno no entendería. Ejemplo, un maestro que quiere enseñar a un grupo de niños física. Y el maestro, si llegase al aula y empieza a escribir fórmulas en el pizarrón con un número, y los niños no entienden nada. No, ¿qué es esto? No sé ni los números, ni la suma, ni la resta, ni multiplicación, ni división. Y el tipo este se despachó con pizarrones de fórmulas. No entiendo nada. Cero. El maestro dio tanta información en un nivel tan profundo que los alumnos se anularon. Están todos tirándose tizas unos a los otros, tirándose chicles, haciendo lío, gritando, porque no entienden nada de lo que está diciendo el profesor. Nada, cero. En lugar de eso, ¿qué hace el profesor? Viene con una bolsita de bolitas, canicas, bolitas, y se tira al piso, saca las bolitas y empieza a jugar a las bolitas con los nenes. Bolita para acá, bolita para allá, una bolita corre acá, una bolita pega a la otra bolita, etcétera. Juega con los chicos. Los chicos la pasan bomba, como se dice, la pasan re bien. Disfrutaron, se rieron, tiraron bolitas para todos lados. La pregunta es, ¿estudiaron física o no? Aparentemente no. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vos tirás una bolita, de acuerdo a la fuerza con que tiraste esa bolita, es hasta dónde va a llegar esa bolita. Y en la física hay un vector de fuerza aplicado sobre la bolita y la bolita llegó hasta tal lugar. Está el rozamiento del piso, que hace que la bolita se detenga. Y si tiras la bolita para arriba, la bolita va para arriba y después vuelve para abajo. Y si tiras una bolita en una dirección, esa bolita pega con otra bolita que se va a otra dirección. Todo esto es física pura. Y si uno tuviese que sentarse a escribir los números y las fórmulas de toda esa interacción de bolitas, son súper complicadas, súper complejo. Pero los chicos no vieron nada de eso. Los chicos vieron bolitas y un juego y se divirtieron. Pero en realidad estaban estudiando física. Este es el concepto de que la severidad, la restricción, en realidad es bondad. El maestro restringió la información. No habló de vectores, no habló de fuerza, no habló de dirección, no habló de
masa, no habló de peso, no habló de rozamiento, no habló de nada de esto. Olvídate, son palabras que no existen. El maestro solamente habló de bolitas y de tirar bolitas con más fuerza o menos fuerza, de tirar bolitas en una dirección o en la otra dirección. La tira una bolita para arriba y la bolita cae. Es todo física pura. Entonces esa restricción de los conceptos que el maestro enseñó le permitió a los alumnos entender lo que estaba pasando y disfrutaron de la clase y aprendieron. Entonces en realidad restricción es bondad, es bondad. Solo que para que esa bondad se exprese, tiene que haber una restricción primero. Esto es lo que dice el versículo Havaye o Elohim. Ese ocultamiento que Hashem genera es para que nosotros podamos entenderlo a Él, para que podamos existir y para que podamos pensar siquiera en Él. Ahora bien, ¿todo esto que hablamos es algo sencillo? No, es complejo. Por eso el versículo dice, pondrás en tu corazón. Tenés que saber hoy y poner en tu corazón. Poner en el corazón representa como que pensá en esto, meditá en esto, no es tan sencillo. Y un punto más. Yo puse un dibujito de un ojo, como si fuese que hay un papel roto y el tipo está mirando ahí por el ojo, por el agujero con sus ojos. ¿Qué quise decir con ese dibujito? La idea de esa foto, por así decir, es la siguiente. Cuando el maestro, volviendo al ejemplo, el maestro está enseñándole física a los chicos, jugando a las bolitas, el maestro, ¿qué ve en cada una de las bolitas tirada para acá, tirada para allá? El maestro ve los vectores, ve las fórmulas, ve rozamiento. El maestro sabe física. Él ve realmente la complejidad de lo que está ocurriendo mientras los chicos juegan. ¿Qué ven los chicos? Un juego, bolitas. ¿Qué ve el maestro? Pizarrones y pizarrones de cuentas súper complicadas. Lo mismo exacto pasa con Dios. Cuando Él crea el universo y restringe su energía para que nosotros solamente veamos el mundo y no la energía creadora, ¿qué ve Dios? La energía creadora. No hay mundo. ¿Qué mundo? Es como el rayo del sol dentro del sol. Y no hay nada fuera de, entre comillas, el sol. No es que Dios sea el sol, pero no hay nada fuera de Dios. Todo ocurre dentro de Él. Y cada uno de nosotros estamos dentro de Él. Y somos parte de Él. Él, Dios, ve todo eso. Nosotros no. Nosotros lo único que vemos es el mundo. Esto es lo que significa, de vuelta, Abaye es Elohim, Dios es el Señor. Esta restricción, al fin y al cabo, es bondad. Es la misma cosa, pero nosotros no lo percibimos. Hay un ocultamiento de este concepto para que nosotros realmente podamos actuar y hacer cosas. Si estuviese revelado sobre nosotros Dios, entonces no podríamos ni elegir ni nada. Es como el concepto de libre albedrío forzosamente lleva a que Dios esté oculto. Porque si Dios está revelado, ¿quién va a hacer una transgresión? Es como decir, bueno, mira, cada vez que decís hola, te aparece un billete nuevo de $100 en el bolsillo. A ver, hola, $100. A ver, hola, $100. Yo digo hola todo el día. Hola, 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 hola. Funciona y me lleno de plata, me lleno de dinero. Pero no es así el sistema. Dios oculta toda esa energía que Él nos manda y tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos, etcétera, y así vas a ganar tu dinero, etcétera, etcétera. Entonces no es simplemente, no está revelada su presencia, que la braja, la bendición viene de Él, no lo vemos. Todo eso está oculto para que elijamos, para que tengamos libre albedrío. Muy bien, avancemos. Después de explicar todo esto, el Rebbe explica, el Alter Rebbe explica que hay una frase famosa del Rambam, Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, que no es el mismo que hablamos antes, Ramban Nachmanides. El Rambam vivió en España, año 1100. Hay una frase famosa del Rambam que tuvo en su época muchas críticas. Entonces el Alter Rebbe quiere mostrarnos a lo largo del texto que en realidad todo lo que dice el Rambam pega, fits, va junto con todo lo que explicamos hasta acá. El Rambam lo que dice básicamente, para no detenernos demasiado en esto, el Rambam básicamente lo que explica es, Dios es el conocimiento, Dios es el conocido y Dios es el conocedor. Él es todo. Y el Rambam dice, esto no es algo que podamos entender. En su época, de vuelta, el Rambam fue muy criticado por esto, porque no lo podés definir a Dios. Nada que puedas decir de Dios va a explicar lo que Él realmente es.
Porque cualquier cosa que digas de Dios, lo estás limitando. Le estás dando una forma. Cualquier cosa que tiene una definición es eso y no es otra cosa. Esa es la definición. Dios no tiene definición. Hay mucha gente que llama a Dios el Boré Olam, el creador del mundo. Muchos rabinos lo llaman así, mucha gente, textos que lo llaman así. El Boré Olam, el creador del mundo. Ok, pará, un momento. ¿Esto es la definición de Dios? ¿Que Él es el creador del mundo? Ya dijimos anteriormente que el mundo entero fue creado con una letra nada más de ayer. Entonces, si nosotros vamos a llamarlo a Él, vamos a alabarlo a Él por ser el creador del mundo, no es algo muy positivo que digamos. Para Él es algo muy sencillo, es algo muy básico. No es una alabanza de Él, es como alabar al profesor que dijo hola y la gente, más qué buena frase que dijo! Está diciendo hola. No es mucha alabanza que digamos. Entonces, volviendo a la cuestión, el Rambam Maimónides escribió que básicamente Dios y sus cualidades son una misma cosa. Él es el conocedor, es el conocimiento, es el conocido, etc. Es toda una sola cosa. Entonces, ¿por qué la frase de Rambam fue tan criticada? Porque el Rambam está dándole una definición a Dios, lo está definiendo a Dios como conocimiento. Lo que el Alter Rebbe explica en este capítulo, digamos, en nuestro texto, como otra herramienta para avanzar en nuestro conocimiento, etc., lo que el Alter Rebbe explica es, mira, el Rambam está hablando en un nivel determinado en el cual Dios se expresa de una manera determinada. El Rambam está explicándonos que las expresiones de Dios son uno con Dios y efectivamente en las expresiones sí podés definirlo. Es como el dibujito que yo puse de la luz entrando por diferentes espejos, etcétera, vidrios de diferentes colores. Ok, cuando vos estás mirando un color, efectivamente podés decir esto es color verde, esto es color azul, esto es color, etcétera. Pero no quiere decir que Dios es eso. No. Pero observando esa energía pasando por ese vidrio, efectivamente puede decir que es ese color. Ok, entonces lo que de vuelta, el Alter Rebbe lo que explica es, Dios no tiene descripción. Pero tenés que saber que el Rambam no está hablando de la esencia de Dios, está hablando de Dios como Él se expresa. Y esto nos permite a nosotros, cuando pensamos en Dios, ser conscientes de que no hay nada que podamos decir que realmente lo defina a Dios. Hay una enseñanza, no tiene que ver con el texto que estamos estudiando, pero me parece que es interesante para que quede quizás un poco más claro esto. Decimos en el rezo, antes de empezar la amidad es el rezo que se dice de pie, frente a Dios, es un momento que la persona supuestamente está como un sirviente frente a su Señor y lo dice en voz baja, etcétera. Es un momento muy santo, digamos, muy elevado del rezo. Hay una introducción de una frase nada más. La frase dice, Hashem, Dios, traducción literal, abrí mis labios y mi boca dirá tu alabanza. Una cosa así. El contexto simple del versículo es que le pedimos a Dios que nos dé fuerzas, digamos, para rezarle a Él y qué sé yo, qué sé yo. Pero el pensamiento jasídico explica este versículo con un poquitito más de profundidad. Nosotros, como seres humanos, no podemos decir nada que defina a Dios. No hay nada que podamos decirle que realmente Él sea esa cosa. Entonces, ¿qué le pedimos? Mirá, Dios, vos abrí mis labios, fasa significa labios, vos abrí mis labios y vos mismo recita tu alabanza a través de mis labios. Lo que vos digas está bien. Yo no tengo nada que decir sobre vos, no puedo decir nada. Entonces vos abrí mis labios y mi boca automáticamente dirá tu alabanza porque vos me la pones en mi boca. Lo que vos digas está bien. Como vos te definas a vos mismo, eso es lo que yo voy a decir. No voy a decir más nada, porque vos me abriste los labios y pusiste tus palabras en mi boca. O sea, en otras palabras, lo que le estamos pidiendo a Dios es, quiero ser un conducto para revelar tu presencia en el mundo, para conectarme con vos, y así sucesivamente. Ya llegando hacia el final, son 12 capítulos en total, ahora estamos en el, digamos, lo que serían 9 y 10. El Alter Rebbe tiene una explicación relativamente amplia, digamos, sobre la idea de que para Dios, como dijimos anteriormente, nada más que ahora el Alter Rebbe lo explica con muchísima más profundidad, para Dios toda la creación no es más que como si fuese para nosotros una acción. A pesar de que el versículo dice en los Salmos 103, 104, ¿cuántas son tus acciones más Raúl ceja? ¿Cuántas son tus acciones Hashem? Kulam bejojma asisa, todas las hiciste con sabiduría. En el mundo está expresada la sabiduría de Dios.
Aún así, para él, esa sabiduría no es algo elevado y complejo. Eso es como si fuese una acción, simplemente. La verdadera esencia de Hashem y la verdadera forma en que él se involucra con el mundo para nosotros es algo imposible de entender. Y el Alter Rebbe da un ejemplo interesante para entender qué significa para Hashem la creación. La idea es así, el Alter Rebbe dice, mira, por ejemplo, toma una idea, un concepto, amor, temor, yo qué sé, una idea abstracta. Si una persona dice que no puede tocar esa idea, tocarla con los dedos, la gente se va a reír. No se tocan las ideas con los dedos. Se piensan las ideas, puedes hablar de ideas, pero tocarla no. Entonces, de la misma manera, si uno dice que no puede entender a Hashem, la frase es una frase tonta. Hashem no está, Dios no está dentro del dominio de la comprensión. Vos podés decir que no entendés física cuántica. Ok, mira, no entiendo nada. Ok, pero hay gente que sí la entiende. Hay gente que estudia y sabe mucho, etcétera, etcétera, y entiende. Buenísimo. Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no me esforcé, porque no estudié, o lo que sea. Pero por lo menos es un concepto que es comprensible, está dentro del dominio de la comprensión. Dios no está dentro del dominio de la comprensión. Decir que no lo entendemos a Dios es una falacia, es una frase tonta. No es algo comprensible. Está fuera, así como una idea no es algo tangible que lo puedas tocar. Dios no es algo comprensible en absoluto. Y este es otro de los conceptos, digamos, de emuna, de fe, que la Terebe explica en este texto en particular. Dicho todo esto, el Alter Rebbe explica que cada día de la creación se expresa en la creación alguna cualidad específica de Dios, una forma en que Dios se muestra a sí mismo para darnos a nosotros la posibilidad de entender algo de él. De vuelta, su esencia es imposible de entender. No hay nada que podamos decir de él. Pero él se muestra, de vuelta, como la luz pasando por esos vidrios de colores, él se muestra de una manera determinada para que, para darnos a nosotros la posibilidad de entender, para crear un mundo físico, material donde nosotros podemos vivir e incluso hablar sobre él, estudiar sobre él, etc. Hacia el final del libro, lo que el Alter Rebbe explica es cómo en la práctica Dios, desde sus palabras, va creando este mundo material y físico que nosotros conocemos. Y los pasos, digamos, son muchos y complejos, pero básicamente lo que Alter Rebbe explica es lo siguiente. El concepto, que esto yo lo mencioné anteriormente también, el concepto de palabra es la revelación de algo. Cuando yo digo algo, estoy revelando algo que estaba en mi cabeza, oculto, digamos, para ustedes, estaba revelado para mí, pero oculto para ustedes, yo lo digo y esto automáticamente queda revelado. De la misma manera, cada una de las expresiones de Dios es una revelación de Él. Él se muestra como bondadoso, Él se muestra como severo y así sucesivamente. Cada día de la creación se revela. En el primer día se reveló la bondad divina, en el segundo día se reveló la severidad divina y así sucesivamente. Cada día de la creación, de los 7 días, se revela una expresión de Dios, una cualidad específica, perdón, de Dios. ¿Cómo la revela Dios? Con, comillas, palabras, letras, hablando entre comillas, que es esta idea de revelar. Ahora bien, esas letras que Dios utiliza en la creación del universo, como ya hablamos antes también, cada letra corresponde con un número, y a su vez esas letras se pueden ir combinando con diferentes reglas de interpretación, etcétera, combinaciones, intercambios, sumas, restas, etcétera, bastante complejo. A través de esa combinación de letras se va generando una creación que no necesariamente es la que está escrita en el texto de la creación. Para dar un ejemplo simple, ¿dónde aparece la palabra piedra o la palabra perro o la palabra banana en el relato de la creación? No está. Ah, entonces, ¿cómo existen las bananas? No, no tendría que existir. Tendría que existir solamente lo que está escrito en el relato de la creación, porque es lo que Dios dijo. No, dice la Trevi, no entendés. Cada una de esas letras se van combinando, se van intercambiando, sumando, restando, etcétera, para generar toda una creación que nosotros efectivamente podemos ver, entender, disfrutar, y que no necesariamente está escrita así como nosotros la entendemos, como una banana o un perro o lo que sea, en el relato de la creación. ¿Cómo funciona esto? Entonces, el Alter Rebbe tiene toda una explicación de vuelta relativamente larga sobre las letras del alfabeto hebreo. El Alter Rebbe dice así: mira, cada letra tiene una energía.
Y después cuando esas letras se combinan con otras letras, generando una palabra, esto adquiere una energía adicional. Un ejemplo, ahí abajo de todo yo le puse en rojo, la palabra Baruch, que significa bendito. Ese es el concepto que transmite la palabra Baruch, bendito. Esa palabra está compuesta de 4 letras. La Beis, la Reish, la Vav y la Jav. Así es en hebreo, no importa, si no saben hebreo no pasa nada. Ahí están escritas las letras. La cuestión es que esas mismas letras, si las das vuelta, no significa la palabra Baruch. Significa cualquier otra cosa, que no significa nada. Es una palabra fuera de orden, por así decir. Las letras fuera de orden no cargan el mismo concepto. O en hebreo, por ejemplo, cuando vos tomás las 2 primeras letras del abecedario, la Aleph y la Beis, si vos decís Ab, que es primero Aleph y después Beis, significa padre. Y si vos las das vuelta y decís Ba, primero la Beis y después la Aleph, significa vino. Son las mismas letras, nada más que dadas vuelta, tiene otro contexto, otro concepto. Carga la letra, la palabra, otro concepto. Lo mismo pasa con la palabra Boruch. La palabra Boruch, cuando está ordenada, la Beis, la Reish, la Vav y la Jav, no solamente hay una sumatoria de la energía específica de cada letra, sino que ahora hay algo adicional, que es el concepto que esa palabra carga. Esas letras combinadas en ese orden cargan un concepto. Y cuando tenés esa palabra en una frase, carga otro concepto. Y cuando tenés esa frase en un párrafo, carga otro concepto. Y así sucesivamente vas aumentando y sumando, por así decir, diferentes fuerzas y energías que van generando diferentes creaciones. Esta es la forma, digamos, que Dios crea el universo. Esto es, por así decir, el final del libro. Termina de esta manera. ¿Qué estudiamos? ¿Qué aprendimos? Vamos para atrás. Todo el objetivo del libro era tener herramientas, en la introducción, era tener herramientas para pensar en Dios, cuando uno está medio bajoneado y las cosas van más complicadas, pensar en que en realidad Él crea absolutamente todo el universo, en todo momento, y Él es esencialmente bondadoso, entonces todo lo que está haciendo es bueno. ¿Yo lo entiendo? No, pero esto es emuna, esto es fe. Ay, ¿cómo es esto de que Dios crea el universo constantemente? Ah, ok. Ahí empezó a explicar la Treve. Primero que nada, tenés que saber que la palabra divina está constantemente parada en los cielos, creando el universo entero. Tenés que saber que la creación es un proceso constante, es algo de la nada. La naturaleza de la nada es ser nada. Y si Dios la hace ser algo, esa fuerza para que la nada pase a ser algo tiene que estar constantemente aplicada sobre la nada para que continúe existiendo. Y esto te lleva a que la creación es insignificante frente a Dios. Es como un rayo del sol en comparación con el sol. Y ahí empezó a explicar la bondad infinita, el nombre de Abaye, la restricción infinita, el nombre de Elohim, que es la naturaleza, y cómo en la práctica hay una unión incomprensible entre Dios y sus cualidades. No son algo separado de Dios las cualidades, son Dios, es el mismo. No tiene partes Dios, son todas expresiones infinitas de Dios y Él decidió expresarse específicamente de 10 maneras, que son las sefirot y que sé cuánto. Después explicamos que esta restricción, esta bondad y esta restricción, ambas infinitas, coexisten y son la misma cosa. Porque la restricción en realidad tiene la motivación de qué? De dar. Entonces, cuando de vuelta la persona está bajoneada, pará, Dios está tratando de darte algún mensaje. Está tratando de decir algo, está creando esa situación, te está creando vos, y vos decidís estar bajoneado. Y vos podés decidir no estar bajoneado. ¿Por qué? Porque podés ver la misma cuestión de otra manera. Podés verlo como una prueba divina, podés verlo como Dios tratándote de dar algún mensaje específico y podés verlo como la bondad divina dentro, expresada, mejor dicho, como severidad divina. Pero hay que tratar de entender por qué y para qué. Y para eso tenés que ponerlo en tu corazón, tenés que meditar en el asunto, no va a ser sencillo. Después el Alter Rebbe explicó que no hay definiciones de Dios, no es algo que podamos comprender, captarlo, cualquier cosa que podamos decir lo limita a él. Incluso cuando le preguntamos, ¿y por qué haces esto? Ok, en tu mente de ser humano pequeña, sí, porque somos todos pequeños, no tiene sentido esto. Por eso no quiere decir que para la esencia de Dios no tenga sentido. Si Él lo hace, por algo debe ser. Y después bueno, seguimos con el mismo concepto, la infinitud divina, la incapacidad de comprender a Dios. Y después explicamos un poco de la técnica, digamos, la teoría detrás de cómo pasamos de una creación divina
del relato de la creación en la Torá, con letras específicas, palabras específicas, párrafos específicos, cómo pasamos de esto a una creación que es la que conocemos hoy en día. Al fin y al cabo, ¿en qué se resume todo? Bueno, mira, el que hace que todo funcione es Dios. Y no es que lo puso a funcionar y se fue. Se fue a tomar mate, se fue a... No, está constantemente involucrado. Y si la creación es esto que nosotros vemos y conocemos, es porque esto es lo que Dios quiere. Y la pregunta que cada uno tiene que hacerse es, ¿qué me está enseñando Dios a través de esto que está pasando?